María entonces dijo al ángel: ¿cómo será si yo soy virgen? El ángel le contesta: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces, como ven, estamos en un lugar santo, en un lugar muy querido para los peregrinos. Es uno de los santuarios más estudiados arqueológicamente, ese de Nazaret. Bueno, vamos a pasar a la Basílica Superior. De hecho, la basílica tiene dos nombres. La Basílica de la Anunciación, porque el arcángel aquí le anuncia a María, el arcángel Gabriel, y la Basílica de la Encarnación, de lirio puesto al revés. Y por donde quiera, el arquitecto ha querido representar la M de María donde quiera. Aquí lo tenemos en Alleluia, qui mero isti portare, Alleluia. ¿Sabes qué? Vamos a apagar para que abran batería. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ahí está, ya no hay problema. Bueno, ¿listos? No, todavía no, pero pueden tomarla de la mano. Todavía no. Bueno, bienvenidos a la casa de Dios, aquí a Caná de Galilea. Bienvenidos. Les voy a poner un poco de agua bendita e iniciamos la procesión de ingreso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Queridos peregrinos, peregrinas, hemos llegado en nuestro peregrinar por la Tierra Santa, hemos llegado aquí a Caná de Galilea, donde el Señor Jesús hizo su primer signo, precisamente asistiendo a una boda. Y es una alegría, un compromiso también, lo que ustedes quieren hoy ratificar aquí en Caná, de aquel amor que se prometieron en el día de su enlace matrimonial. Y queremos compartir también esta alegría con ustedes. Oremos. Señor Dios nuestro, que al crear el género humano estableciste la unión entre el hombre y la mujer, une en la fidelidad del amor a estos hijos tuyos que hoy aquí en Caná renuevan su matrimonio, para que, amándose sin egoísmos, den testimonio de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Escucharemos el texto del Evangelio de San Juan, que fue lo que ocurrió aquí. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo había aquí una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba también aquí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había aquí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: saquen ahora y llévenla al mayordomo. Ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya está bebido es el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó aquí, en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Palabra del Señor. Ahora se van a tomar de las manos, por favor, y se van a ver el uno al otro. A mí no me vean. ¿Renuevan el juramento de fidelidad matrimonial todos los días de sus vidas? Bueno, ahora el esposo va a decir lo que yo le voy a ir diciendo, ¿ok? Yo, su nombre, te quiero a ti, el nombre de su esposa, y renuevo delante de Dios y de la Iglesia mi matrimonio contigo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Ahora dice la esposa: yo, el nombre de usted, te quiero a ti, el nombre de su esposo, y renuevo delante de Dios y de la Iglesia mi matrimonio contigo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Ahora yo pasaré poniendo la mano en sus manos y digo esta oración. El Señor que hizo nacer en ustedes el amor, confirme día a día el consentimiento que acaban de manifestarse, y lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Amén. Ahora vamos a bendecir los anillos. Los ponen en sus manos. Acrecienta y santifica, Señor, el amor de tus servidores, y pues se entregaron mutuamente estos anillos en señal de fidelidad, haz que progresen en la gracia del sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. Felicidades. Gracias. Felicidades. Viva los novios, ¿eh? Felicidades. 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 Vamos la foto. Vengan aquí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que avienten el ramo! ¡Que avienten el ramo! Esto es de una sinagoga del siglo IV, después de Cristo. Esa sinagoga tiene una inscripción y tiene un nombre que vimos allí, un tal Yosef. Siglo IV, el nombre Yosef podría ser, dicen los arqueólogos, padre Eugenio Aliata, que es un profesor que todavía vive, un franciscano, que podría ser un judío en Tiberíades convertido al cristianismo, y que Constantino el Grande le concede a él el permiso de hacer iglesias. Y los historiadores, está Epifanio de Salamina, en el capítulo 30, lo leí hace poquito, donde José de Tiberíades, este judío convertido al cristianismo, le permiten hacer iglesias en Nazaret, en Tiberíades y en Galilea. Quizás hay una inscripción que podría coincidir que él haya hecho esta sinagoga para los judíos cristianos, para los nazarenos. Tenemos una en Nazaret, una sinagoga. En Jerusalén, en el cenáculo,
En los primeros siglos había una sinagoga, lo dicen los historiadores, lo dicen los peregrinos, que había una sinagoga, le llamaban la iglesia superior de los apóstoles en el cenáculo. Era un ambiente sinagogal. Entonces, probablemente aquí había esta sinagoga pertenecía a los nazarenos, a los judíos cristianos. Por esa inscripción que se encontró, dedicada a un tal Joseph, hijo de Tanhum, que hizo ese mosaico. Amén. La bendición sea sobre ellos. Amén. Y bueno, de la época del primer siglo es parte de este muro con parte del pavimento que ven allí. ¿Sí? Hay una jarrita ahí rota, que así se encontró y se dejó, y pertenece al primer siglo. Entonces, tenemos un ambiente, ya hay restos de un pueblo del primer siglo, siglo IV, y veremos más acá abajo lo que encontramos. ¿Ha jugado el teléfono descompuesto? ¿Sí, no? Cuando alguien dice algo y resulta que es otra cosa, ¿no? Pero por ejemplo, en el primer siglo era importante la tradición oral, porque el Evangelio fue transmitido por tradición oral durante varios años. Hasta el año 70 después de Cristo empiezan a escribirlo, los Evangelios, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, el último a ser escrito. Pero era tradición oral. Una vez que el templo de Jerusalén fue destruido, ya era importante, en ayuda de los misioneros, es decir, de los apóstoles y los discípulos, que tuvieran un texto escrito, porque pues, se puede agregar algo que no ocurrió, los dichos y hechos de Jesús, por eso hay que fijar ya la tradición oral, en este caso de los evangelios, y ponerlos por escrito. Por eso es importante la tradición oral. Aquí en Caná de Galilea, la tradición oral sobre el lugar donde ocurrió las bodas de Caná era importante, y por eso los frailes quieren comprar aquí. Desde en 1641, ellos lograron comprar una casita cerca de las ruinas, pero porque había una tradición oral que decía, los locales, la gente local decía, que se podía ver en algún lugar de por aquí abajo, se podía ver la sala de bodas y restos de la iglesia de Santa Elena. Era la tradición oral. La sala de bodas se podía ver y restos de una iglesia de la época de Santa Elena. Santa Elena fue la mamá del emperador Constantino. Ella viene, Santa Elena, año 326, viene a visitar Tierra Santa. Y como era la mamá del emperador, tiene el título de emperatriz. Y bueno, ella también construía por aquí y por allá iglesias con el apoyo de su hijo, ciertamente, por allá en la zona de Judea, Santo Sepulcro, en esa zona, la Basílica del Santo Sepulcro. Entonces, aquí en Caná de Galilea, esa tradición oral era muy importante. Y los frailes, al escucharla, querían comprar aquí, pero no se vendía Caná de Galilea. Bueno, esta parte de Caná no se vendía. Una casita, año 1640, se logró comprar una casita junto a los restos. 1879, con toda la paciencia de los franciscanos, esperaron hasta que en ese año lograron comprar toda esta zona, que es un buen espacio de zona arqueológica, y 1881, un pequeño santuario, 1901, la iglesia que está arriba. Hacen excavaciones los frailes, nuevamente hacen excavaciones en 1996 con el padre que todavía vive, un arqueólogo, padre Eugenio Aliata, y estos son los resultados de esas excavaciones. Vimos esa parte de los restos de la sinagoga del primer siglo, siglo IV, esta parte que vemos aquí con un ábside, podría ser seguramente una capilla cristiana del siglo V, ¿sí? Una sinagoga siglo IV, una iglesia, capilla, una iglesia, bueno, es una capilla porque el ambiente es pequeño, siglo V, pero ya una presencia cristiana ya oficial. Y esto, este objeto que está aquí de piedra, el Evangelio de Juan tiene muchos detalles, el que escuchamos ahora en la renovación del matrimonio. Tiene muchos detalles, por ejemplo, bueno, había una boda, María estaba aquí, Jesús estaba aquí con sus discípulos. Los judíos se les caracteriza porque
hacen muchos mandamientos, hay que hacer mandamientos. Y también porque hacen obras de misericordia. Y una obra de misericordia es asistir a una boda. ¿Serían parientes de la Virgen y de Jesús los que se estaban casando? No lo sabemos, no dice el texto. Está cerquita, son 8 kilómetros, pero como era típico de los judíos observar mandamientos, la práctica de muchos mandamientos, y el participar a una boda es una obra de misericordia, que San Pablo después lo refleja en la carta a los Romanos capítulo 11. Estar triste con quien está triste, estar alegre con quien está alegre. ¿Sí? San Pablo ahí lo refleja, una obra de misericordia. Si él está alegre, bueno, a veces nos da un poco de envidia, ¿no? Es porque está alegre y yo estoy así, ¿no? Entonces, quien está alegre, compartir esa alegría. Y las bodas es un momento de alegría, de gozo, ¿verdad? Además porque tiene esta connotación de como Dios, Israel es su esposa, el cantar de los cantares, que es cuando se lee ese texto en las bodas judías, el cantar de los cantares. Y bueno, y el texto menciona de 6 tinajas de piedra, conteniendo 100 litros de agua, cada una para las purificaciones de los judíos. Los judíos cuando llegaban del mercado, llegaban a sus casas, tenían en sus casas agua recogida de un manantial, porque tiene que estar característica el agua viva. Es decir, que alguien iba a la fuente, traía su cántaro y llenaba las tinajas con agua viva para poderse purificar. Llegaban del mercado, se purificaban las manos, ¿sí? Y ya, recuerden que a Jesús lo critican porque no se lavaba las manos. No se lavaba las manos Jesús. Pero porque era un ritual judío de lavarse las manos, porque si no entras en contaminación, en impureza ritual. Ahora, era un montón de agua. Si cada vasija de piedra, 100 litros, había 600 litros. Bueno, también quizás porque había muchos invitados. ¿Cuánto duraban las bodas? Si leemos la Biblia, libro de los jueces o el libro de Tobías, vemos que las bodas duraban 7 días, 14 días. Entonces tenían que tener agua suficiente en tinajas para que se lavaran las manos continuamente, ¿verdad? Y bueno, se les acabó el vino. Aquí era algo trágico, Quizás no lo pensamos así nosotros, pero se les acabó el vino. El vino símbolo de la alegría mesiánica. Y aquí interviene María. Es interesante este pasaje porque, oye, no tienen vino, le dice a Jesús. Jesús dice, ¿y? Algo así, como diciéndole, mamá, no lo voy a hacer. No ha llegado mi hora, no lo voy a hacer, mamá. Y María sabía, ¿cómo que no? A ver, uno piensa así, ¿no? Y va con los sirvientes, hagan lo que les diga. Ay, le deja el paquete a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús hace su primer signo gracias a la intervención, a la mediación de María. Sí, gracias a María, Jesús hace su primer signo, los discípulos, así manifestó su gloria, dice el Evangelio, y sus discípulos creyeron en él al ver este signo del cambio de agua en vino, y un vino de excelente calidad. Esta vasija, el padre Eugenio Aliata, que fue el último que excavó aquí, no dice, tampoco yo digo, que sea una de las 6. ¿La encontraron aquí en el lugar? Sí. Curiosamente, puede ser una tinaja para el aceite, podría ser también, pero curiosamente le entran 100 litros de algo. Puede ser de aceite, de agua, de vino, ¿por qué no? Pero podría ser así, esas tinajas de piedra, podría ser así, de las que habla el Evangelio de Juan, podría. Se encontró aquí, lo curioso, se encontró aquí y le entran 100 litros de algo a esa tinaja. La tinaja, en la mentalidad judía de aquel tiempo, ahora ya no, ¿sí? Todavía se hacen las purificaciones, sí, con agua viva. Hoy, ¿dónde tienen el agua viva los judíos? Fácil, abren la llave, agua viva, agua que corre para lavarse las manos, es agua viva. Y hoy por hoy, por ejemplo, cuando uno va a algún baño de algún restaurante judío, McDonald's, no sé qué, ¿de interferencia? A ver. ¿Ya? Sí. Entonces, los judíos, incluso en sus casas, tienen,
jarritas de metal o de plástico, ya no son de piedra, con 2 asas. Si toman agua de la llave, es agua viva, y se purifican en una mano y se purifican en la otra mano. Y recitan una bendición. Bendito sea el Señor Dios del universo, porque nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado el lavado de las manos. No está en la Biblia eso, es la tradición oral que se pone por escrito en Tiberíades. Vimos esa ciudad ayer, ¿verdad? En el siglo año 200 después de Cristo se pone por escrito y está allí. Se le llama la Mishnah. Ahí se encuentra, hay un tratado de lavado de las manos, que hoy por hoy los judíos lo recitan cuando se lavan las manos, ¿verdad? Está allí. Y bueno, en la tradición judía del primer siglo, la piedra no transmite la impureza. El vidrio sí. ¿En qué sentido? Si ustedes tienen un vasito, vimos que el vidrio ya lo conocían, ¿verdad? Si tienes un vasito de vidrio y le cae, por ejemplo, y tienes agua allí y le cae una mosca, ya contaminó todo el recipiente y hay que tirarlo. Si tienes una tacita de piedra, se han encontrado en diferentes lugares objetos tallados en piedra, objetos domésticos, tazas, con 2 asas igual. Si tienes una taza de piedra y tienes aceite de oliva y le cae una cucaracha, bueno, mejor no, ¿verdad? Otra mosca, mejor más bien. Le quitas la mosca y puedes seguir usando el aceite de oliva, ¿sí? Porque la piedra hace como... absorbe un poquitín, ¿sí? Es refractaria y esto hace que lo que esté contenido allí no quede impuro. Imagínense una tinaja de 100 litros con aceite de oliva y le cae una cucaracha, tienen que tirar todo el recipiente porque ya ese animalito contaminó toda la vasija. Entonces, fácil, la tinaja, los objetos de piedra no transmiten la impureza, ¿sí? Hoy ya no, hoy los judíos ya no usan las tinajas de piedra, les repito, ya usan cosas de plástico para sus purificaciones. Pero siempre, bueno, con agua viva. Bueno, ¿vamos al vino? Sí. ¿Vamos a la copa de vino? Sí. Como que no tiene muchas ganas, ¿no? Pues, es vino, bueno, pues Cristo es amor. Vamos a brindar por el amor. Vamos a brindar por sus familias, su patrimonio. Vamos a brindar también por este maravilloso grupo que el Señor nos ha permitido que nos conozcamos. Diferentes historias, diferentes caminos, coincidiendo en una experiencia maravillosa. La Tierra Santa nos une, nos hace familia. Y hoy ustedes como matrimonios están celebrando algo tan bonito, tan bello, que nos están haciendo partícipes. Estamos participando de este momento también con ustedes. Así que nos alegramos por estar aquí en Caná de Galilea, nos alegramos por este brindis, brindamos por la vida, brindamos por el amor, por las familias, por nosotros como ya una familia de peregrinos que estamos ya logrando. Así que felicidades a los novios, felicidades por la vida, por el amor, por el matrimonio, por el Señor, por la iglesia. ¡Salud! ¡Salud! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva los matrimonios! ¡Viva! ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva Jesús de Galilea! ¡Viva! ¡Salud! ¡Salud! Pero todavía no se lo tomen. Todavía no. Paul. Buenas tardes, nos de Dios, y bienvenidos. Es una dicha poder recibir un grupo de peregrinos, sobre todo de México, pues casi ya tanto que ya nos hemos olvidado hasta la cara. Hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente y su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Hola peregrinos, en el episodio de hoy recorrimos junto a Fray Eduardo, Caná de Galilea, el lugar del primer milagro de Jesús. Comenzamos con un momento muy especial, la renovación de los votos matrimoniales de las parejas que peregrinan con nosotros. Verlos ahí renovando su sí delante de Dios en el mismo lugar donde Jesús bendijo una boda con su presencia
Fue uno de esos momentos que se quedan en el corazón. Después bajamos a la parte inferior de la iglesia, donde se conservan restos arqueológicos del lugar, entre ellos una antigua tinaja de piedra, como las que se usaban para las purificaciones judías, y como las que según el relato del Evangelio, Jesús mandó llenar de agua para convertirla en vino. Tocar ese lugar sabiendo que aquí ocurrió el primer milagro público de Jesús fue otro de esos momentos que solo se viven en peregrinación. Si ese capítulo tocó tu corazón, compártelo con alguien que también lo necesite ver. Y si aún no te has suscrito en YouTube, es el momento. Activa la campanita y cada viernes a las 7 de la noche tendrás un nuevo episodio esperándote. O quizás hoy estás viendo esto y Dios ya sembró en tu corazón el deseo de caminar por estos lugares. Ese sueño puede volverse realidad. Tenemos salidas a Tierra Santa todos los días 10 y 25 de cada mes y los días 25 con un recorrido completo por Tierra Santa, Roma y Asís, siempre de la mano de los franciscanos. Llámanos a Guadalajara, escríbenos o contacta a uno de nuestros promotores. Nos vemos el próximo episodio todos los viernes a las 7 p.m. en YouTube y Facebook. Y nunca olvides que en peregrinaciones.mx hacemos el viaje de tu vida.